Hola, buenas. Después del tema anterior en el que hablaba de los fármacos agonistas adrenérgicos, pues hoy voy a hablar de los fármacos antagonistas adrenérgicos, es decir, los fármacos que bloquean a los receptores adrenérgicos tanto alfa como beta. Es un tema un poco más técnico, pero bueno, es que es así. Lo que pasa que, bueno, también sirve para todo el público en general. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fármacos seguro que los conocéis, ¿vale? Entre los fármacos más importantes estarían los antagonistas o bloqueantes de los receptores alfa-1. En este grupo se encuentran la dosazocina, que se utiliza como antihipertensivo, y la tamsulosina, que se utiliza como antihipertensivo y para la hipertrofia benigna de próstata. ¿Por qué se van a utilizar como antihipertensivos? Porque producen vasodilatación, y para la hipertrofia benigna de próstata porque producen la relajación de la vejiga y por eso facilitan la micción. Luego, otro fármaco importante sería la mirtazapina, que es un antagonista alfa-2 o bloqueante de receptores alfa-2 y que es antidepresiva. Y luego, el grupo quizá más importante, sobre todo a nivel de corazón, son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, que quizá los dos grupos más importantes serían los no selectivos de receptores beta 1 y beta 2, como es el propanolol, y los beta 1 selectivos, como serían el atenolol, el bisoprolol y el metoprolol. El propanolol, por ser bloqueante de corazón de receptores beta 1, ¿qué ocurriría? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad, disminuye el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. Y por ser bloqueante de receptores beta 1 a nivel del riñón, bloquearía la secreción de renina y por lo tanto disminuiría la tensión arterial. Con lo cual, el propanolol y este grupo se van a utilizar como antianginosos, antiarrítmicos y antihipertensivos, pero solamente para angina de reposo. Y por bloquear a otro tipo a los receptores beta 2, no solo hemos dicho que son no selectivos, beta 1 y beta 2. Por lo tanto, por bloquear a receptores beta 2 de otros órganos, van a producir una vasoconstricción coronaria, por lo tanto, por eso no se utilizan para angina de esfuerzo. Van a producir también broncoconstricción, por lo tanto, no se van a utilizar en los asmáticos y en enfermos con EPOC. Disminuyen el aporte de glucosa, variando el metabolismo de los glúcidos, y disminuyen el temblor. Por esta característica del que el propanolol disminuye el temblor, es utilizado muchas veces por las personas que empiezan a hablar en público, oradores, pues para disminuir pues, el titubeo que pueden tener al principio y que se les note que están nerviosos, ¿vale? Luego, el segundo grupo serían los fármacos antagonistas selectivos de los receptores beta 1, que serían atenolol, bisoprolol y metoprolol. Al ser solamente antagonistas de los receptores beta 1, bueno, también se van a utilizar como antianginosos, como antiarrítmicos y como antihipertensivos, pero no van a aparecer los efectos en teoría indeseables o secundarios porque no bloquean a los receptores beta 2. Por lo tanto, van a ser los fármacos de elección en pacientes asmáticos o con EPOC o en diabéticos, ¿vale? Y luego, por último, estarían otros dos grupos que son los bloqueantes de tercera generación que se llaman, que serían antagonistas selectivos beta 1 y agonista beta 2, en este caso está el nebivolol, y un cuarto grupo que son antagonistas beta 1 y antagonistas alfa 1, que sería el labetalol y el carvedilol, que también son bastante prescritos y los damos mucho en la farmacia. Por último, solamente decir que en general los betabloqueantes, menos el nebivolol, porque es un agonista beta 2, se usan como antihipertensivos, pero ¿qué ocurre? Que pueden empeorar enfermedades o cuadros vasoespásticos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que al bloquear a los receptores beta 2, producían una vasoconstricción coronaria, ¿vale? Y por lo tanto, por esto pueden empeorar cuadros vasoespásticos. Pero el nebivolol, al ser agonista beta 2, pues no ocurre esto, produce vasodilatación coronaria. Y nada más, este es el tema y espero que os guste el vídeo. Me he enrollado demasiado. Bueno, un besito.